amigos, seguimos conversando con Luis Zambrano Cequín, economista, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, estamos aprovechando el balance sobre el informe de coyuntura Venezuela 2020 elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, IES. Bueno, Luis, yo te preguntaba por papas tan calientes como la hiperinflación que está en fase de agudización, el salario, nuestra moneda. Leonardo Buniac me respondía el lunes, me decía que bueno, que prácticamente el bolívar quedaba como un símbolo patrio porque su efecto, su peso, su presencia dentro de la economía venezolana era muy discutible. ¿Qué puedes analizar sobre estos puntos tan complejos que te planteo? Bueno, todos son consecuencias y manifestaciones de justamente de las profundas crisis de las que hablábamos hace un momento, ¿no? La hiperinflación, ya sabemos, tiene una causa claramente identificada que tiene que ver con el financiamiento, la manera como se financia el gasto del sector público a través básicamente de la emisión monetaria, o sea, un banco central que muy debilitado institucionalmente y que simple y llanamente valida, digamos, la presión para mantener el gasto público y eso se hace pues básicamente emitiendo bolívar. Ese es, digamos, el principal factor causante del tema hiperinflacionario, que como mencionaba, pues ya tenemos prácticamente 4 años dentro de este proceso. Entonces ha sido un proceso muy largo de hiperinflación y de inflaciones muy elevadas, las más elevadas del planeta, ciertamente en todos estos últimos años. Una hiperinflación prolongada de esa magnitud, siempre en todas partes, cuando eso ha sucedido, produce un debilitamiento obviamente de la moneda nacional al punto de que prácticamente se vuelve inútil, y se vuelve inútil porque pierde todos sus roles, no puede ejercer los roles que una moneda se supone debe tener, ¿verdad? Debe ser un instrumento para medir los valores, debe ser un instrumento para poder pagar y debe ser un instrumento donde se pueda ahorrar con él. Ninguno de esos papeles lo puede ejercer hoy el bolívar, cuyo poder de compra pues no solamente se ha erosionado, sino que además de eso es muy volátil y además varía permanentemente, es decir, se deteriora en forma permanente. Entonces, prácticamente ya nadie utiliza efectivo en bolívares, ni billetes, no hay desde hace mucho tiempo ya monedas circulando, ¿verdad? Han sido sustituidas pues por otras unidades monetarias que conservan esos roles que comentaba antes, ¿verdad? El dólar, el peso colombiano, qué sé yo, el real brasileño, el euro, obviamente, el dólar, han ido sustituyendo, digamos, al bolívar. Pero claro, también en un contexto en el cual el país, el ingreso de divisas en el país se ha deteriorado en forma también estrepitosa. Es decir, este país está recibiendo este año por exportaciones unos 7.000 millones de dólares. En el 2014 recibió 70.000 millones de dólares. Wow. En el 2012 el país le ingresaron casi 100.000 millones de dólares. Entonces eso lo que quiere decir no solo es que la economía se ha minimizado, sino también que el ingreso de esas monedas es muy pequeño ahora. Y claro, la economía exige menos, dinero para funcionar, pero aún así la caída ha sido tan rápida y tan violenta que hay escasez de efectivo, incluso no solo de bolívares, que ya nadie los quiere, digamos, sino de los que la gente desea tener, pero que no hay. Entonces tenemos una crisis de medios de pago muy fuerte,
Y bueno, se mantiene, digamos, el nivel de actividad, cierto nivel de actividad, fundamentalmente a través del uso intensivo de las redes, digamos, digitales, etcétera, ¿no? Electrónica, pues, el pago electrónico. Y eso va a seguir así, entre otras cosas porque lo que estamos observando es un deterioro estructural de la capacidad de la economía venezolana de poder generar divisas. Ciertamente, mucha gente habla de las remesas. Bueno, las remesas desde el punto de vista macroeconómico, comparada con la implicancia que tiene la contracción en la caída en los ingresos petroleros, pues obviamente no compensa. Es decir, se estima en el mejor de los casos que el año pasado pudieron no ingresar, porque ese es otro problema. Las remesas no ingresan en su totalidad. Una buena parte de las remesas se producen como movimientos en cuentas en la banca internacional y que se traducen en un movimiento en bolívares en la banca nacional. Esos son 3.500 millones. Cuando se dice que las remesas en el 2019 pudieron ser 3.500 millones, eso no significa que ingresaron a la economía, al mercado de divisas, 3.500 millones, ¿no? Por una parte. Por otra parte, hay una parte de las remesas que se reciben en físico, es decir, hay gente aquí que recibe cajas periódicamente del exterior, o sea, remesas en especie, digamos, ¿no? Esas remesas, en todo caso, se deben haber deteriorado significativamente. Se estima que en 2020 podrían haber sido la mitad de lo que fueron en el año 2019, como consecuencia, pues, también de los efectos de la pandemia en los países a donde los migrantes venezolanos se fueron, que justamente no son tampoco países bollantes, ¿no? Es decir, son Luis, muy afectados. ¿Sí? Me quedan unos 2 minutos. Sí. Mi pregunta puede ser un poquito extraña, pero fíjate lo siguiente, ¿no? Somos un país donde, aún en los momentos más agudos de la escasez de gasolina, yo conozco gente que fue a La Guaira, fue a Las Posadas, y uno dice, bueno, pero con una crisis de gasolina tan extrema, ¿cómo desplazarse tan lejos, incluso con objetivos de placer? Este es un país donde no hay gasolina y bueno, y el venezolano embraguetado hace servicio de delivery. Es decir, Venezuela es un país difícil de explicar en números. ¿Cómo podrías definir el país en que nos estamos convirtiendo y que probablemente lo sea así a futuro? Con una economía tan particular, hecha a la medida de nuestra circunstancia. ¿Qué puede pasar en adelante con nuestra economía en la necesidad de la sobrevivencia? Incluso esta pregunta podría incluir, ¿a qué puede verse forzado Maduro? Más allá de sus puntos de vista, de su ideología, ¿a qué puede verse forzado en favor de que encontremos algunas compuertas de desahogo a la economía de Venezuela? Bueno, yo creo que la holgura del gobierno es muy limitada, muy estrecha, mínima, diría yo. Es un gobierno que ha perdido muchísima capacidad de respuesta. Es un gobierno que tiene severísimos problemas reputacionales. El hecho de que Venezuela no puede recuperarse bajo ningún escenario sin ayuda internacional, sin acceso a los organismos multilaterales, y sin un cambio profundo en el régimen institucional, en el régimen legal, en la orientación de largo plazo, y sin recuperar, y es necesario recuperar urgentemente la estabilidad política. Sin eso, esos son condiciones necesarias, ni siquiera suficientes, necesarias para que el país pueda retomar, repito, tenga alguna posibilidad de recuperarse. Y por otro lado está lo que comentaba antes. Hay un cambio fundamental en el mercado internacional de los energéticos. Venezuela tiene que redefinir su estructura productiva,
ante una situación en la cual el petróleo ya no va a ser más lo que fue antes. Y nosotros vivimos de eso, de manera que no hay que producir una gran cantidad de transformaciones que exigen, repito, un cambio profundo en el régimen político en Venezuela. Bueno, Luis, qué interesante análisis. Te lo agradezco en nombre de la gente que nos está viendo a través de la televisión y escuchando a través de la radio. Hasta pronto. Bueno, hasta luego, un placer. Luis Zambrano Cequín, qué interesante análisis. Economista, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela no puede recuperarse sin la ayuda internacional, sin la recuperación de sus instituciones y de la estabilidad política. Así de claro, así de comprensible. Regresaremos.